Las medidas de tendencia central son medidas que resumen el conjunto de datos que tenemos cuando estamos haciendo un informe o bien una investigación, para evitar de esta manera tener que dar todos los datos. Entonces se tienen las medidas que nos van a permitir poder resumir esos datos, y estas son las medidas de tendencia central, que, como ya dijimos, son medidas que permiten resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicado el conjunto de datos. Esto de acuerdo a una curva llamada la curva de Gauss o campana de Gauss, en la que los datos están en la parte inferior de la curva, en la base de la curva, y en la parte central estarían las medidas de tendencia central en una curva de distribución normal. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética o promedio, la moda y la mediana. La media aritmética o promedio es un número que describe a todos los datos. Tiene sus ventajas, que nos va a encontrar un valor único, confiable y preciso. Su desventaja es que se ve influenciada por los extremos, debido a que si ponemos la edad de todos los estudiantes para calcular el promedio y a eso le sumamos de uno o dos docentes, entonces la media va a tender a llevar hacia un extremo el cálculo, ¿no? En este caso, a la edad donde hay más alumnos, que sería una edad más joven, ¿no? Pero si hacemos lo contrario y calculamos el promedio de los docentes, incluimos a dos alumnos, va a tender a llevarles al extremo de la edad de los docentes. La media aritmética la podemos calcular a través de la siguiente fórmula, tomando en cuenta para datos no agrupados, que tenemos la media o promedio, que es una X con una raíz encima, que es vemos esa nomenclatura a nivel mundial, cuya fórmula dice que es igual a la sumatoria de x y, es decir, de la variable, en relación a n, y esta n no es más que la muestra o bien la población con la que se trabaja. Cuando utilizamos para datos no agrupados, entonces simplemente tenemos el promedio, que es igual a la sumatoria de fi por xi, es decir, de la frecuencia absoluta por la variable. Todo esto sobre n. Luego tenemos la moda. La moda es aquel valor que más se repite del conjunto de los datos. No intervienen todos los datos en su serie en el cálculo. Sus ventajas son de que permite calcular en datos cualitativos y en datos cuantitativos. No se ve afectada por sus extremos y aplica a la clase abierta. Las desventajas: puede no haber moda, o bien puede haber dos modas, que se llamaría bimodal, o haber más de dos modas, que sería la multimodal. Las fórmulas, cuando calculamos la moda en datos no agrupados y en variable discreta, simplemente observamos cuál es el dato que más veces se repite, la frecuencia absoluta más grande, y esa va a ser la moda. Mientras que en datos agrupados de variable continua, vamos a encontrar que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta, que sería la clase modal, menos la frecuencia absoluta de la clase modal, que es anterior a la clase modal donde hemos encontrado, sobre clase modal, frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta que está anterior al dato encontrado como clase modal, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta con un subíndice más 1. Quiere decir de que la frecuencia absoluta siguiente a la que le sigue a la frecuencia modal. Todo esto multiplicado por la amplitud. Bien, vamos a calcular ahora la media aritmética. La media aritmética, vamos a empezar por los datos no agrupados. Los datos no agrupados vamos a hacer, primeramente los vamos a ordenar. Una vez que tengamos ordenado, suponiendo que es el peso de los niños que se ha atendido en consulta externa, vamos a enumerarlos. Y es así que vamos a poner x1, x2, x3, hasta completar el total de datos que tenemos. Y esa es la forma adecuada de ir enumerando los números. Poner en la cabecita de cada número una X a la que corresponde.
La fórmula dijimos que era promedio es igual a la sumatoria de la variable de xy sobre n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar los datos, las x, para luego encontrar nuestro valor del promedio. Entonces, una vez que sumamos los datos, lo que vamos a hacer es poner ese total, como vemos en pantalla, ese total en el numerador. Sería la suma de todos, va a ser 431, entre 15. ¿Por qué 15? Porque ese 15 es el total de datos que tengo, es la muestra, es nuestra población que hemos atendido. ¿Y cómo vamos a interpretar este dato? Este dato vamos a interpretar diciendo que el promedio de peso de los niños que fueron atendidos el día de ayer es de 28,73 kilogramos. Es de 28,73 kilogramos. Es tan sencillo calcular la media aritmética en datos no agrupados. Lo mismo pasa en los datos agrupados en variable discreta. Nosotros sabemos que la variable discreta es una variable que no podemos fraccionar, que no admite decimal. Por lo tanto, vamos a tomar como ejemplo el número de controles prenatales. Tenemos 1, 2, 3, 4 controles prenatales. Tenemos la frecuencia absoluta, que sabemos que la frecuencia absoluta es las veces que se repite la variable. Entonces, con un control ha habido 33 pacientes, con 2 controles 45, con 3 controles 67, con 4 controles 12. Pero ahora necesitamos calcular el promedio. Para eso tenemos la siguiente fórmula. La fórmula nos dice que es igual a la sumatoria de frecuencia absoluta por xy sobre n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir una columna en la que va a decir fi, frecuencia absoluta, por la variable, por xy. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación. Y vamos haciendo, tomando en cuenta esos datos de nuestra tabla. Y es así que tenemos la primera fi es 33. 33 por la primera variable va a ser igual a 33. Luego tenemos 2 por 45, que va a ser 90. Luego hacemos 3 por 67, que sería 201. Continuamos 4 por 12, que nos da un total de 48. Pero la fórmula nos dice sumatoria. Ya hemos hecho la multiplicación de una por una, xy por fi. Pero ahora nos dice que sumemos. Entonces vamos a calcular el total. Y el total nos da 372. Ahora, una vez que ya tengo ese total simplemente va a venir al numerador de mi fórmula. Y en el denominador me dice que es n. Entonces, ¿cuántos pacientes he atendido? Va a estar en frecuencia absoluta. Me fijo el total y el total había sido 157. Entonces hago mi división. Y la división me da un total de 2.38 número de controles prenatales. Este dato también tiene que ser interpretado. Entonces vamos a decir de que el promedio de controles prenatales fue de 2.38, que redondeando, al ser control prenatal no podemos fraccionar, entonces diremos el promedio de controles prenatales fue de 2. Y esa es la forma adecuada de interpretar. Cuando tenemos datos agrupados de variable continua, entonces se nos va a presentar aquí en la primera columna donde está la variable, vamos a ver las clases de 22 a 25, de 25 a 28. Sabemos que tiene un límite inferior, un límite superior y una amplitud. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es aplicar también la fórmula. ¿Qué fórmula? La misma fórmula anterior. Sumatoria de fi por xy sobre n. Aplicamos esta fórmula. Entonces, vamos a decir de que tengo que multiplicar la variable por el peso, sería nuestra variable. Tengo que multiplicar el peso
por mi frecuencia absoluta, pero en el peso me encuentro con 2 datos en cada clase. Entonces, antes de hacer la multiplicación, yo debo calcular algo que se llama la marca de clase o punto medio. Marca de clase o punto medio. Entonces, vamos a hacer ¿cómo vamos a calcular? Simplemente vamos a sumar el límite inferior de la primera clase con su límite superior y vamos a dividir entre 2. Entonces 22 más 25 nos va a dar igual 47. Dividido entre 2 va a ser 23.5. Y es así como vamos haciendo sucesivamente. Luego será 26.5, 29.5, 32.5 y por último 35.5. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos calculado una marca de clase o un punto medio. ¿Para qué? Para poder aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder multiplicar FI por XI, que sería una X apóstrofe, ¿no? Entonces tenemos 3 por 23.5, que es 70.5. Luego multiplicamos 4 por 26.5, que nos da 106. 2 por 29.5 nos da 59. 3 por 32.5 nos da 97.5. Y tenemos 3 por 35.5, que es 106.5. Y como la fórmula nos dice que tenemos que sumar todo, sumatoria de XI por FI, entonces sumo esos mis datos. Y la sumatoria me da 439.5. Es así que ese dato, ¿dónde vamos a poner? Ese dato vamos a poner en el numerador. Y este numerador va a ser 439.5. Y sobre n, ¿cuánto es n? Nos fijamos cuánto es el total de la frecuencia absoluta y es 15. Entonces mi numerador va a ser 15. Dividido 439.5 entre 15 va a dar 29.3 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el promedio de peso de los niños atendidos el día de ayer fue de 29.3 kilogramos. Esa es la forma de calcular de una manera adecuada, de una manera simple y sencilla, la media aritmética. Luego pasamos al cálculo de la moda. La moda hemos dicho que es que no necesita fórmula cuando es datos no agrupados y variable discreta, pero nosotros sabemos que la moda es el número que más veces se repite. Entonces lo único que vamos a hacer es buscar entre los datos que tenemos aquí, una vez que los hemos ordenado y enumerado, vamos a buscar qué dato es el que más se repite. Entonces tenemos 25, tenemos dos 25. Seguimos buscando, entonces ese es el número, el dato que más se repite. Seguimos buscando y nos encontramos que tenemos otro valor que se repite también 2 veces, que sería 33. Entonces, en este caso, la moda va a ser igual a 25 y 33 kilogramos. ¿Cómo interpretamos? Simplemente decimos de que los pesos que más se repitieron fueron 25 y 33 kilogramos. Este es un ejemplo de un conjunto de datos bimodal. Es bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. Entonces le llamamos bimodal. Cuando hacemos para datos agrupados de una variable discreta, simplemente nos vamos a fijar cuál es el dato mayor que tenemos entre las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque sabemos que la frecuencia absoluta es pues las veces que se repite la variable. Entonces, el 1 se repite 33 veces, el 2 se repite 45, el 3 se repite 67, el 4 se repite 12. Entonces, ¿cuál es el valor más grande? Es el 67. Entonces, de inmediato, esa no es nuestra moda. De inmediato nos vamos a la
columna de variables, y es donde nosotros encontramos en la columna de variables la variable que más veces se repite. Entonces, este conjunto de datos tiene como moda 3 controles prenatales. Al ser 3 controles prenatales, ¿cómo interpretamos? Simplemente decimos de que el mayor número de controles prenatales fue de 3. Y estamos hablando de datos unimodales. Es unimodal. ¿Por qué? Porque solo tenemos una moda a diferencia del anterior, ¿no? Si fuera bimodal, tendría que haber otro dato con 67. Bien, entonces el cálculo es sumamente sencillo. Cuando entramos a lo que es la variable en datos agrupados de variable continua, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver pues que tenemos una tablita, y esta tablita en esa tablita tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Y la fórmula nos dice que no es más que la moda es igual al límite inferior por FI menos subíndice menos 1, sobre FI, frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta que está antes de la mayor, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta que está después del dato que hemos ubicado como moda, por la amplitud. Entonces, para seguir los pasos, lo primero que vamos a hacer es ver en la frecuencia absoluta cuál es el número más grande. El número más grande en la frecuencia absoluta es el 4. Entonces, es con esa recta, con esa fila con la que vamos a trabajar hoy día. Entonces, el 4 llega a ser nuestra frecuencia modal. ¿No? Ahí está la clase modal. Nos dice que entre 25 y 28 está la moda. Por eso llamamos que es la clase modal. Ahora, la fórmula nos decía que tenemos que tener como segundo paso encontrar la frecuencia absoluta con un subíndice menos 1. Hemos dicho es el dato anterior. Entonces, al ser el dato anterior, simplemente va a ser el 3. Entonces, el 3 se va a convertir en frecuencia absoluta con un subíndice menos 1, porque está anterior a donde es la clase modal. Luego tenemos FI con un subíndice más 1. Entonces, vamos a encontrar, y ese no es más que el dato que está después de donde está la clase modal. Entonces, el 2 va a ser frecuencia absoluta más 1. Una vez que tenemos eso, procedemos a buscar el límite inferior de la clase. En este caso es 25, ¿no? Y luego encontramos la amplitud. La amplitud es de 3, porque 25 menos 22 es 3. Y es como ya podemos ir reemplazando nuestra fórmula. Y tenemos 25 más 4 entre 3 sobre 4 menos 3 más 4 menos 2 por 3. Siempre hay que ir despejando todo lo que son los paréntesis, ¿no? Entonces despejamos, tenemos un 25 más 1 entre 1 más 2 por 3. Una vez que ya hemos despejado, entonces hacemos la división. Y tenemos 25 más 1 entre 3, 0.33 por 3. Y luego hacemos por último la suma. Moda más va a ser igual a 25 más 1, va a ser una moda de 26 kilogramos. Entonces estamos hablando de que el número o el peso que más se repite es de 26 kilogramos, ¿no? Y aquí tenemos el peso que más se repite es de 26 kilogramos. Ahora, es muy probable que su docente aplique, el docente de la teoría, aplique esta otra fórmula, que prácticamente es la misma, ¿no? Dice límite inferior más de 1. ¿Qué es de 1? No es más que FI menos FI subíndice menos 1. Y de 2 es FI
menos FI subíndice más 1. Es la misma, es lo mismo, ¿no? Continuaremos la siguiente lección calculando la otra medida de tendencia central, que es la mediana. Hasta luego, chicos.